Hola chicos, literatura 136. Hoy una personalidad, podríamos decir, estrafalaria, esperpéntica, con este adjetivo que él puso en boga, pero sobre todo subyugadora. Es algo que yo, de estudiante, Valle Inclán siempre se me había quedado se me caía entre los dedos, no sabía cómo cogerlo, porque tenía tantas facetas extraordinarias, es decir, fuera del ordinario, que yo no sabía cómo estructurarlo y cómo encajarlo. Ahora me he tenido que meter más a fondo, preparando un poquito el vídeo, y he disfrutado con él. Espero que disfrutes también un poquito con este señor esperpéntico y estrambótico, Ramón María del Valle Inclán. Vamos a ponerlo aquí. Ramón María. Ramón, uno de los célebres Ramones que va a haber en la literatura en esta, precisamente otro Ramón, Ramón Gómez de la Serna, se preocupó de escribir una biografía casi novelada de él, de Ramón María del Valle Inclán. Ramón María del Valle perdón, mira tú qué chapuza, del Valle Inclán, que en realidad él se llamaba del Valle Peña. Su madre no quedaría contenta cuando quitó el Peña y se puso el Inclán como un antepasado suyo carlista, porque Valle Inclán nace de una familia hidalga, muy hidalga, pero a dos velas, la verdad. Su padre había recibido un poquito de herencia, pero fue disminuyendo rápidamente. Nace en una casita, o una casa, supongo que sería más bien tal, que se llamaba El Campillo, en el pueblo de Villanova de Arosa, en Pontevedra. Una familia de tradición carlista. Coge el segundo apellido más adelante de un antepasado suyo. Fue criado más bien como un señorito de pueblo. Es decir, en su pueblo natal en aquel tiempo eran marineros y agricultores, pero él era un señorito de pueblo. Hace el bachillerato en Santiago con no especial éxito, más bien poquito. Y es que va a ser vaguete para los estudios. Más que vaguete es que se despistaba y le atraía todo lo que no fuera a estudiar. Bueno, normal también en la infancia, o por lo menos en la mía. En Santiago de Compostela. Luego, a los 17, 18 años, ya acabado el bachillerato, empieza también en Santiago de Compostela la carrera de Derecho. Pero al morir su padre, muy prontito, él ya se había pasado 4 o 5 años haciendo un poco el paripé en la universidad, eso sí, cogiendo fama enseguida de ser estrambótico y qué ocurrente y qué original, pero qué buena vida se pega, escaso de dinero, dando clases particulares para poder subsistir un poquito, y cuando había estado ya 5 años en la universidad y estaba todavía en tercero, es decir, que habría repetido 2 cursos, y morirse su padre, dice, sí, ahora es la mía, lo dejó y se marchó. Todavía la imposición de los padres en aquellos días mandaban. Mientras estuvo el padre, él allí, quietecito. En aquellas fechas asiste por allí
o hace presencia el poeta Zorrilla, ya un poeta totalmente asentado, reconocido, que le impresiona muchísimo y que le hace ya soñar en una futura carrera literaria. En 1890, es decir, cuando ya tenía 23 años, puesto que nació en el 66, hasta esta fecha del 36, principio de la Guerra Civil Española. Pero bueno, en el 90, con unos 23 añitos, se va a Madrid. Y allí, pues, como tantos estudiantes de toda España que han y hemos ido a estudiar a Madrid en circunstancias parecidas, con esas edades, nos podía más la farándula, el teatro, modernamente las películas, que el estudio. Y luego hubo personas, carreras que se recondujeron y otras que, como la de Valle Inclán, de traste en traste y de un sitio a otro fueron destacando y perseverando en la inconstancia, podríamos decir, perseverando en la inconstancia, y llegaron a sobresalir por su brillantez en sus obras, por su carácter, y para esto, el que mejor, Ramón María de Valle Inclán, y ya lo vamos a ver. Frecuenta los Ateneos, coge fama de ser gracioso, mira qué acento tiene. Tendría el acento de su tierra gallega, que no se lo quitaba porque el acento gallego es súper persistente. Yo tuve una hija estudiando allí y se vino con el acento gallego y todavía, después de muchos años, creo que me parece que todavía no lo ha perdido del todo. O sea que es un acento que se agarra muchísimo. También la tierra gallega se mete en el alma. Y también tenía un particular ceceo, es decir, no pronunciaba las S, las hacía C. Y esto, pues también influyó en... Mira qué original el señor este. Era recalcitrante e irreductible en sus opiniones. Una vez que tomaba partido por una cosa, no había ni razón ni razonadores que le sacaran de la suya. Un poco intolerante, lógicamente. En el 92 hace un viaje a México. Aproximadamente estará un año. En ese viaje, en aquellos transatlánticos que duraba el viaje 25, 26 días, 20 y tantos días, pues le da que pensar en el mar. Aquellos viajes suponían una especie de ocasión de introversión para muchas personas que lo hicieron. El viaje a América, Europa, América. Y en él, pues también. Llega allí a México, Veracruz, y allí participa y colabora en los periódicos más notables de alguna época. Y se opone ya por principio a la política del entonces presidente Porfirio, que le suscita o le granjea más de una pelea. Desde México, donde no un año un poquito largo, pasa a Cuba, que todavía era española, puesto que estamos hablando del año 92. Faltaban 6 años para la pérdida de Cuba. Y allí frecuenta una fábrica de estas de caña de azúcar, una fábrica azucarera muy famosa que parece ser que ya no persiste, pero que ha quedado en sus recuerdos y en su memoria. Vuelve en el 93 a España, recala en Pontevedra, en su tierra natal, y allí publica Femeninas, que son 6 historias de amor. Y va perfilando su indumentaria, que es una de las cosas más representativas de Valle Inclán. Pero qué tío, qué estrafalario, cómo va vestido. Bueno, pues entre sus ingredientes de figura valleinclanesca estaba una capa, por supuesto, capa, de estas abiertas al frente, la típica capa de toda la vida, que antes la había precedido el poncho mexicano.
Luego una chalina o bufanda, la típica chalina bufanda. También la llevaba su amigo enemigo Galdós, recordando un sombrero, sombrero típico de la época, polainas blancas, que hoy lo llamaríamos como unos calentadores, esa pieza que va desde la rodilla hasta el tobillo, blancas, y barbas de chivo, barbas de estas que se quedan largas hasta que el pelo ya se rompe, es decir, no lo cortaba, supongo, porque eso es lo que da las barbas de chivo. En Madrid vuelve a Madrid, de Pontevedra se va otra vez a Madrid, y allí ya frecuenta las tertulias también, pero ya como empleado del Estado, es decir, ya cobraba algo. Ganó una oposición en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se llamaba entonces, y cobraba unas 2.000 pesetas. Por lo menos no le hacían pasar el hambre que pasó durante toda su vida, porque no quiso someterse a nada. Le decían, ¿publica en el periódico? No, yo no quiero hacer publicaciones periodísticas. Eso vulnera, eso prostituye la ideología. Tienes que ya pensar como piensa el director del periódico, acomodarte a él, y el estilo se malogra. Yo nunca pasaré por la prensa por ser funcionario o ser trabajador de un periódico. Vamos, le horripilaba. En aquel tiempo ya, como era intolerante, intransigente, tiene un duelo a sable del que sale herido, que no sería el único percance. No es aquí donde pierde el famoso percance en el que pierde la mano, que luego hablaremos, no. Disfruta y padece al mismo tiempo la vida bohemia. Es decir, la vida bohemia tiene la libertad santa de hacer lo que te da la gana, pero luego no tienes nada que llevarte a la boca. Pues él la disfruta y la malvive. En una pensión de allí de Madrid, y por aquella época se cuenta la anécdota de que, encontrándose en una calle de Madrid con Pío Baroja y con Unamuno, se saludan, uno de ellos, Unamuno seguramente, o Pío Baroja harían de presentación de y cuando no habían dado ni 80 pasos en la calle, empiezan a oírse gritos, insultos, y se marchan cada uno por un sitio. Bueno, supongo que Blasco Ibáñez se iría con Unamuno y Valle Inclán saldría despedido al otro sitio. Es una prueba de su falta de encaje en cualquier grupo, por mínimo o por reducido que fuera. No encontró nunca su hueco para incrustarse. Si algún hueco le hacía gracia, era el hueco del carlismo, pero el carlismo en aquel tiempo ya estaba de modé. No obstante, en 1910 creo que todavía se presentó en las elecciones por el partido carlista, pero no salió elegido. Incluso como agradecimiento un poco honorífico, honorarios, de esto que se dice honoris causa, el entonces heredero de la facción carlista, que todavía subsistía entonces y subsiste hoy, el heredero de la casa Borbón-Parma o de Parma-Borbón, le nombró miembro especial, le daría alguna condecoración. Fíjate que el carlismo era lo más tradicionalista, Dios, patria y el rey. Bueno, pues para que veáis la desconexión mental que estructuraba o desestructuraba la cabeza de Valle Inclán, en sus últimos días, pues todas sus benevolencias fueron primero para el socialismo, incluso se presentó a unas elecciones con
por La Coruña con Lerroux, con el presidente socialista, y luego, durante la República, que ya estaba Azaña en el gobierno, como no le gustaba, no le parecía socialista las medidas de la República, le parecían poco socialistas, fue cofundador de los Amigos de la Unión Soviética, como diciendo, eso sí que son socialistas, el comunismo pleno y duro. Toda su vida, ya digo que fue, como me decían a mí algunos profes, un culo de mal asiento, que no sabía encajar ni estarse quieto en ningún lado. En el 97 escribe su segundo libro, Epitalamio, pero que en aquellas épocas tenía muy poca fortuna en sus publicaciones. De algunas no le hacían ni caso. Por aquellas fechas, ya acercándose el 98, en la guerra contra Estados Unidos, por su apoyo e injerencia en nuestra Cuba, pues él toma partido por la independencia de Cuba. Es decir, era un poco aquello de ¿qué dicen los demás esto? Yo, al contrario, al revés. Aquello que, como dice el refrán, dice si fulano, bueno, este refrán está hecho para las mujeres, pero no lo diré para las mujeres que no me peguen. Dice, si tu mujer se cae por un puente, dice, si mi mujer se cae por un puente, dice, no la busques río abajo, búscala río arriba. ¿Por qué? Porque lo suyo es llevar siempre la contracorriente. Bueno, pues perdón si ha sonado machista, Valle Inclán era igual, contracorriente, como aquel canónigo que se dormía en las reuniones y cuando lo despertaban para que votara le decían, ¿y usted qué, don fulano? Yo contra el obispo, y se volvía a dormir. Pues igual. En el 99, ya ha pasado el 98, tiene otro duelo que en realidad no es un duelo. En realidad fue un percance. En una de aquellas tertulias de las que él asistía, que pasó por todas las tertulias de Madrid, todas, y eran muchas, por todas. En una de ellas salió el tema de un duelo sonado en el que iba a participar un menor de edad. Entonces discutía con un periodista, con un tal señor Bueno de apellido, que no procedía, que un menor de edad se batiese en duelo, etc. Y en un momento determinado de esa acalorada discusión, la impertinencia seguramente y la intolerancia ya proverbial de Valle Inclán hizo que el otro le propinase bueno, creo que también hubo botellas por medio que se rompieron, es decir, aquello de botellazos y una pelea de bar, pero barrio bajera. Sufrió un golpe y él, al defenderse así con la mano, pues el gemelo, que entonces ya sabes que eran una especie de elementos metálicos que ataban, en vez de botón, ataban o sujetaban los dos, el cierre de la puñeta, de la puñeta de la camisa. Y el gemelo con tan mala pata, ¡plaf!, se le clavó y le produjo una heridita. Aquella heridita, que en principio a lo mejor ni la daría importancia, se le infectó y se le gangrenó y tuvieron que cortarle el brazo. Ahora hago así, pero no sé exactamente por dónde. Pero se quedó sin un brazo. Y cuando el médico le fue a amputar, él todo chulo, agarró una mano y haciendo volutas, dijo, venga ya, corte usted. Cuentan que fue tan valiente que solo se desmayó una vez, pero se quedó sin brazo. Lo que faltaba en Madrid para hacer ya mítica su personalidad y su figura. Valle Inclán ha perdido un brazo. Bueno, más fama todavía. En fin. Y que por cierto que luego más adelante
reconoció que había sido una tontería la discusión y que hasta cierto punto el golpe, un golpe pues fortuito, bueno, querido, pero nunca pensó quien dio ese golpe que fuera a ser tal la trascendencia del mismo, de que se infectara y gangrenara y perdiera un brazo. Pues la próxima vez que se encontró con este periodista le dio la mano, se supone que la del brazo bueno que le quedaba, y diciendo, aquí no ha pasado nada. Es también por aquella época donde conoce a Rubén Darío y le influye muchísimo, porque Rubén Darío pues era muy especial y muy contagioso de sus teorías y de sus formas literarias, sobre todo de la brillantez. En aquel tiempo, en 1903, empieza a publicar su Sonata de Otoño. Esas novelitas, 4 en total, donde nace, por primera vez empieza en la del otoño, o sea, aunque luego veremos, o vamos a ver, que lo más lógico hubiera sido que hubiera empezado por la de primavera, porque él va narrando las historias amorosas de su personaje más afamado, que es el Marqués de Bradomín, que en realidad él dice que se fijó en un antepasado suyo carlista que era feo, donjuanesco y pretencioso. Así lo pinta, o sea, no hace un don Juan guapo, no, un don Juan feo. El Marqués de Bradomín, el típico echado para adelante, bueno, lo típico. Empieza su sonata de otoño. La escribe pues en 3 meses en que tuvo que estar impedido por un accidente de pistola, limpiándola seguramente se dio un tiro en el pie. Y mientras estaba 3 meses allí imposibilitado, empezó a escribir y salió la primera sonata de otoño. Luego, en los años siguientes, 3, 4 y 5, aparecen las otras 3 sonatas, la de estío o verano, la de primavera y la de invierno. Son 4 ambientes diferentes, no ligados entre sí, donde el mismo protagonista tiene pues 4 sendas historias de amor. La primavera en Italia, la de México, la de verano en México, la de otoño en Galicia y la de invierno en la Navarra carlista. En los años siguientes, este personaje lo aprovecha y lo pasa también a teatro. Y allí, precisamente en el estreno de esta obra, conoce a la que luego será su esposa, la actriz Josefa Blanco, con la que se casa. A continuación escribe en el 7 otra de sus famosas novelas, y ahora, si quieres, no tomes nota de las obras que van saliendo, porque luego voy a hacer, después de acabar con su biografía, voy a hacer un esquema de su obra y ahí estarán catalogadas y clasificadas. Pero bueno, que si quieres puedes hacerlo, por supuesto. Águilas de blasón, Aromas de leyenda, El Marqués de Bradomín, Coloquios románticos, Romance de lobos, todas ellas. En el 7 comienza una serie de novelas sobre el tema carlista, que han sonado mucho y son famosas: Las cruzadas de la causa, El resplandor de la hoguera, Gerifaltes de anteaño, etc. Se presenta, o sea, su gusto carlista, digamos, no se quedó en el mero gusto literario, sino que pasó también a la acción política presentándose, pero que no sale. Se casa en el 40 con Josefina Blanco, de la que tiene 6 hijos. A continuación hace, después de casarse, una gira por América en el que Josefina retoma el papel de su profesión de actriz, que había dejado al casarse, la retoma y se va a América, haciendo él de director y ella de actriz principal de la compañía. En una conferencia, mientras tanto van por toda Hispanoamérica actuando su mujer, va dando conferencias. Y es curiosa la conferencia que da en Buenos Aires sobre el consumo del hachís, de la María, de una droga.
en aquellos días ya el tema de la droga empezaba a meterse, parece ser. Y él cuenta los efectos que esta droga le producía, le disociaba la personalidad, pero lo peor que vio en ella era que le hacía relacionarse con los muertos de una forma muy macabra, y entonces parece ser que esas alucinaciones le hicieron dejarlo. Vuelve a Madrid y estrena teatro tanto en Barcelona como en Madrid. Galdós, que a la sazón era director del Teatro Español, no le admite su obra del Embrujado. Y es que las obras de Valle Inclán, ya no solo por ideología, sino también por estructura de diálogo, de forma de hacer el teatro, eran muy difíciles de representar. No fueron representadas en vida casi todas sus obras de teatro, o por no decir casi ninguna. Sin embargo, luego se supone que por la fuerza de su expresión y su mérito literario y su brillantez, y también porque los recursos tramoyísticos, digamos, de representación con los teatros modernos y esto, ha sido cuando ha tenido éxito el teatro valleinclanesco. Curioso. Bueno, entonces surge una disputa porque Galdós no le acepta la obra, no se la quiere representar en el teatro. Se forma el lío en Madrid, que el Galdós no quiere representar a Valle Inclán, y le hacen una especie de desagravio a Valle Inclán, haciendo que su obra sea leída en los Ateneos y en las tertulias. De ahí a lo mejor es cuando Valle Inclán, visto cómo las gastaba, porque según veremos luego parece que su eslogan vital era ir contra todos y también contra él mismo, bueno, pero ya lo leeremos luego mejor expresado. Pues fue seguramente, digo yo, cuando Valle Inclán despreció un poquito más el estilo de Galdós, que por acomodarse al decir llano del pueblo lo llamaba el garbancero. Don Benito el garbancero, diciendo, este no sabe escribir con brillantez como hago yo, buscando las palabras que muchas de ellas dice, nunca habían merecido la caricia de alguna frase, es decir, que eran palabras ya en desuso. Bueno, ya leeremos luego sobre esta consideración o este aspecto de Valle Inclán, que es muy curioso. La redención de muchísimas palabras desamparadas. Yo, cuando he preparado y me he leído un poquito los fragmentos que luego haré en un último vídeo, pues he tenido que estar con el diccionario en la mano, pero así, como te digo, buscando palabras continuamente. Digo, jolín, bueno, en fin. Y supongo que a ti, pues a lo mejor te pasa igual, a no ser que domines un vocabulario amplísimo y ya de modé. Pero bueno, hoy es muy fácil leerlo porque si lo lees en el mismo celular, en el mismo móvil, solo aplicando pling, una pestañita, te sale ya la referencia de los diccionarios para esa palabra. O sea, tenemos una suerte inmensa. Esta persecución que empezó a sentir y que fue luego proverbial, es decir, que las autoridades no solo autoridades civiles, sino autoridades literarias no encajaban ni admitían su obra, su producción, por lo raro que era. Llega un momento en que él llega a decir que los intelectuales españoles, entre los que él se metía, por supuesto, y no metía
a sus contrincantes. Dice, el sino de los escritores españoles es el mismo de los gitanos, vivir perseguido siempre por la Guardia Civil. Tenía humor. En la controversia que nace, bueno, y que se suscita en Madrid y en cualquier capital ajena a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, que estalló en el 14, pues hubo toma de posturas. Pues yo estoy con los aliados, pues yo con tal. Él tomó claro partido por las naciones aliadas, hasta tal punto de que, reconociendo también su fama, Francia le llama y le invita a visitar los frentes distintos y principales de aquella contienda. Durante 2 meses estuvo en Francia y luego vuelve y toma y deja testimonio y fe de la situación y todo esto, que fue muy valorada y muy bien recibida en España. Eso en el 14. Antes, en el año 12, se había instalado en Cambados, ese pueblo precioso gallego, con esos hórreos en la misma costa, pam, 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 y esas callejuelas allá. Qué maravilla de pueblo allí. Pero tiene la desgracia de que un hijo suyo muere en la playa. Le afecta muchísimo y, entre otras cosas, decide cambiarse de población y se traslada a Puebla de Carabiñal. Allí corre la aventura de arrendar tierras y meterse a cultivarlas, pensando que su contacto con la naturaleza y con los oficios ancestrales, ya que él nunca abandonó el tema gallego. Él fue uno de los redentores, de los magnificantes de la tradición gallega, y lo manifiesta en muchas de sus obras, como ya veremos. Bueno, pues él piensa ser un terrateniente más de aquella, pero parece ser que o bien las cuentas no le salían o bien no supo llevar el negocio de la producción agrícola y al cabo de poco tiempo, muy poco tiempo, tuvo que dejarlo porque seguramente no tenía para pagar ya las rentas, porque eran tierras arrendadas, no suyas. Esto lo iba compaginando también con la cátedra que tenía en Madrid de Estética y Bellas Artes. En el año 21, ante el centenario de la independencia de México, es invitado y es recibido con un aplauso y un éxito terrible. Regresa en el 25 definitivamente a Madrid y tiene ahí un periodo anómalo para él de cierto esplendor económico, porque firma un contrato con una buena editorial, hispanoamericana, pero no acostumbrado a tener dinero, gasta mucho, lo dilapida y vuelve prácticamente a la miseria. Su mujer, ya harta de él, dice, mira, de esta no paso, me separo. Y se separaron. En el 31 se instala la República, la Segunda República Española, se presenta con el socialista Lerroux a las elecciones, pero no sale elegido. Azaña, al ver las dificultades económicas que tenía su amiguete Valle Inclán, le da un enchufe, pero ni siquiera en ese enchufe encajó. ¿Por qué? Porque él no era de sujetarse ni a los horarios, ni a las normas, ni a la política establecida de llevar ese departamento y saltaba de todo. Es decir, poco le sirvió el enchufe aquel que le dieron. Sigue, por otra parte, sí, su relevancia en las tertulias y todo eso da fruto, porque le hacen presidente del Ateneo. Cuando vayáis allí, que tenéis que ir, por supuesto, en los cuadros
impresionantes, el retablo de cuadros de todos los presidentes del Ateneo. Me parece que el primero fue el Duque de Rivas, que estaría en el primero, ¿no? Pues allí encontraréis la cariátide, iba a decir, achivada de Valle Inclán, con sus gafitas redondas, y seguramente también con su bufanda típica, que no estuvo mucho, estuvo 7 meses y medio, nada más. Y en el 33, cuando le parecía, que me parece que esto ya lo he dicho, que la política de la Segunda República no era lo suficientemente de izquierdas y socialista, él va más allá, se olvida de sus tesis tradicionalistas, carlistas, y cofunda con otros la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. En fin, le hacen también una especie también otro enchufe. Venga, Valle Inclán, ven para aquí, que eres no encajas en ningún sitio. Mira, te vamos a mandar a Roma y te vamos a hacer allí director de la Academia de Bellas Artes Española en Roma. Y allí se dirige con 3 hijos, de los que seguramente los tribunales le habían dado la custodia en la separación. En el 35 ya se ha depauperado mucho su salud. Por supuesto, en la Academia de Bellas Artes de Roma tampoco encaja, y sale despedido. Bueno, no despedido, sale rebotado por inadaptación, por un inadaptado. La palabra, yo creo, más general, la que coge mejor toda la vida y obra de Valle Inclán, es esta, la de inadaptación. Él no quiso adaptarse. Vive en un mundo donde el mundo le sobraba. Pero bueno, luego tengo una crítica que a mí me ha encantado, maravillosa, del crítico Narbona, que os voy a leer porque no tiene desperdicio. Estrena póstumamente casi ya su obra Divinas Palabras, y sigue sin tener un duro ni un mendrugo que llevarse a la boca. Enferma de la vejiga, pero una enfermedad bastante mala. Va a La Coruña, un sanatorio de un amigo, que le hace de las entonces ya aplicaciones de radioterapia para combatir la enfermedad, pero vamos, que muere. Y, por supuesto, con un manifiesto anticlericalismo de no querer a su lado, como él dijo, dice: no quiero a mi lado ni cura discreto, ni fraile humilde, ni jesuita sabiondo. Algún detalle más todavía leeremos sobre la circunstancia de su entierro. No sé el tiempo, pero bueno, me parece que casi que dejemos para un siguiente vídeo el resumen, que eso es lo que va a servir sobre todo para aquellos que tengan que responder en un examen sobre Valle Inclán, sobre su obra. Ahora vengo. Hasta ahora.